¿Qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más al podcast Vivir en Gracia, que tengo el honor y el gusto de presentar. Como todos sabéis, es un programa pues en el cual hablamos con temas muy importantes para nuestra conversión personal, para precisamente eso, vivir en gracia, ¿verdad? Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros presencialmente, que casi siempre lo hacemos vía Zoom. Y hoy está con nosotros nuestro querido padre José Francisco Hernández Medina. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Mar. Bien hallados. Una alegría poder estar aquí en Sevilla y hacerlo presencialmente. Pues sí, pues muchas gracias. Nosotros estábamos hablando, ¿verdad, padre?, en el último programa. Bueno, pero antes que todo vamos a invocar al Espíritu Santo, para que ya se me olvidaba. Porque queremos que el Espíritu Santo nos ilumine para que salga un programa perfecto y que todos vosotros pues lo acojáis igualmente con el Espíritu Santo, que lo acojáis bien y os ayude en vuestro caminar hacia el Señor. Entonces empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y bueno, pues eso, estábamos diciendo que en el último programa, ¿verdad?, estábamos hablando de las obras de misericordia, que ya habíamos hecho un recorrido por las corporales, las espirituales, estábamos ya por la cuarta, que era perdonar al que nos ofende, corregir al que se equivoca, corregir al que yerra, ¿verdad? Sí. Habíamos tocado esta obra, pero me gustaría que hiciéramos un poco de más hincapié en ella, porque considero que hoy en día es muy importante, ¿verdad? Muy importante y muy a veces no bien comprendida la obra de misericordia de corregir al que se equivoca. Es la famosa corrección fraterna, ¿no? Que el Señor en el Evangelio deja muy claro que cuando tu amigo, tu compañero se equivoca, corrígelo. En particular, dice el Señor, si no se corrige, hazlo con un testigo, y ni siquiera si se corrige, hazlo delante de la asamblea. Por tanto, Él no solamente aconseja, sino nos manda corregir al que se equivoca, porque es una obra de caridad. Y la mentalidad a veces de hoy en día es, no, vamos a dejar, no pasa nada, también después es peor si se dice algo. Entonces la Iglesia nos enseña, madre y maestra que es, nos enseña a saber decir qué decir y cuándo decir algo a alguien que actúa mal. Entonces el padre Robbie Marín, una vez más usando su guía, guardando las debidas proporciones, nos dice, afirma él, es obligatoria por derecho natural y divino la corrección fraterna. O sea que es pecado de omisión no hacerlo. Puede ser un pecado de omisión. Y no lo hacemos es... Cuando hay condiciones para hacerlo y se debe hacer, es pecado de omisión, sin duda ninguna, sí. Estas son las principales condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para que la corrección fraterna sea conveniente y obligatoria? Necesidad, o sea, que se prevea que el prójimo no se corregirá sin ella. O sea, por ejemplo, un padre y una madre con un hijo. Tengo que educarlo. Tengo que hacer que esta plantita joven, tierna, que aún se le puede influenciar de una manera además fácil, lo haga yo, que soy su padre o su madre, y no deje que esa mala tendencia que noto en mi hijo vaya más. Entonces no se corregirá sin que yo, o profesor, que tengo la obligación también, hoy en día con la clima tan revolucionario, tan de reivindicaciones contra los padres y contra los profesores, es un clima extremadamente difícil poder practicar la corrección fraterna en una escuela, en un colegio, ¿no? Pero es obligatorio de por sí un profesor hacer eso. Y no hay otra persona igual o más idónea que pueda y quiera hacerlo. Es el típico caso de unos padres, de un director de colegio, de un profesor, no digamos de un director, de un formador de cualquier institución. Necesidad y utilidad, o sea, que haya fundada esperanza de éxito. Si se prevé que será contraproducente, provocando la ira del corregido, obstinándose más en su pecado, debe emitirse y rezar por él. Y creo que, no sé si lo usamos la otra vez, una metáfora que nuestro fundador, don Plinio, usaba
muy psicológica, ¿no? La cédula tiene el núcleo y el protoplasma que defiende el núcleo, ¿no? Y la misión del protoplasma es, cuando nota algo que va a tocar el núcleo, reacciona para que no entre nada y no afecte al núcleo. Entonces, si yo quiero entrar en el defecto de la persona y corregirla, debo evitar que el protoplasma, porque con el cual uno se defiende siempre de la corrección, esté excitado. Entonces debo usar los métodos que mi ángel de la guarda me inspire, porque él me inspira. Mi ángel de la guarda, el ángel de la guarda de aquella persona a la cual yo voy a corregir. Usarlos, darles trabajo. Y además, eso creo que lo hablamos, que hablar con el ángel de la guarda nuestro cuando le tengamos que decir a otra persona algo importante, algo que creamos que le puede sentar mal, pues que nos ayude a que el protoplasma quede suave, sí. Y al ángel de la guarda del otro. Claro. Sí. Como mínimo son dos ahí. Aparte, si por ejemplo estamos en un Sevilla, pues el ángel de la guarda de Sevilla. Y tantos otros ángeles que podemos usar. Pero es muy importante entonces preparar el campo para que sea aceptado, porque si no es aceptado, efectivamente es contraproducente y puede ser peor. Pues sí. Bueno, pues ahora vamos... Perdón, queda la oportunidad, me había olvidado, es la necesidad, la utilidad y la oportunidad en cuanto al tiempo, lugar y modo de corrección. Ha de procurarse que sea caritativa, paciente, humilde, prudente, discreta y ordenada. O sea, no hay nada peor. Por ejemplo, un padre y una madre que quieren corregir al hijo tomados temperamentalmente por algo, por rabia. No se educa así a nadie, no se corrige a nadie. La persona debe notar que lo hago por amor de ella, porque quiero que su alma mejore. Y eso desmonta a la persona, si es con cariño. Nuestro fundador tenía una madre que era una maestra, doña Lucilia, que tenía ese don especial, era tan bondadosa, era tan especial en la corrección, que su hijo quería que le corrigiese porque quedaba encantado, don Plinio, su hijo, viendo la lógica y la bondad de la madre corrigiendo. Claro, le corregía todo, porque lo predisponía por el amor, el respeto, el cariño, a que él aceptase cualquier cosa. Entonces es fundamentalísimo tener ese clima, ¿no? Y cuando se reúnen esas condiciones, la corrección es obligatoria. Pues sí. Y hay que hacerla venciendo el mal llamado respeto humano, que es uno de los peligros más tremendos de hoy en día. Respeto humano y la propia comodidad egoísta nos impuesta a no meterme en líos. Pues ojo, porque no meterme en líos te metes en un lío peor, que su obligación ante Dios y el día de tu juicio, que vas a tener que prestar cuenta de la omisión. Exacto. ¿Cuánta gente, por no haber sido corregida, se ha desviado y se ha desviado tremendamente? Y el día del juicio estará señalando. Aquel pudo decírmelo y salvarme y no lo oí. Se quedó callado. Pues sí. Entonces vamos con el próximo, el cuarto, la cuarta obra de misericordia, perdonar al que nos ofende. Esto es muy difícil también. Es de las más difíciles. Hay que reconocer que la naturaleza humana, después del pecado original, tiene una especial dificultad por la soberbia, ¿no? A perdonar. Y el Evangelio es muy claro. El Señor dice: si no perdonáis de corazón a quien os ha ofendido, no seréis perdonados vosotros. De aquí, otra gran obra misericordia, nos continúa el Padre Roger Marín, para con el prójimo, que constituye a su vez una obra de indispensable caridad para consigo mismo. Ya que del perdón que nosotros otorguemos al prójimo, depende el que Dios nos otorgue a nosotros. Yo creo que en el otro programa también hablamos algo de esto. Porque yo me acuerdo que le pregunté si no nos pedían perdón. ¿Se acuerda, padre? Si no nos pedían perdón, también tenemos que perdonar. Claro. O es que yo lo he pensado quizás. Yo creo que no hemos hablado de esta, no hemos llegado a este punto. Quizás yo lo llegué a pensar. Pero sí, porque tiene conexión. Dice uno, bueno, yo no perdono porque es que no me ha pedido perdón. No. Antes de que me pidan perdón, yo ya debo perdonar la injuria personal. Personal. No la injuria a Dios. Eso es otro tema, ¿no? Sí. La blasfemia. Eso es importante aclarar. Muchísimo, porque yo no. ¿Qué hizo nuestro Jesucristo cuando lo insultaron en la pasión? Fue el momento en que Él colocó la otra mejilla, mostrándonos cómo hay que soportar la injuria ajena. Pero cuando tocaron a su Padre,
y fue profanado el templo, ¿qué hizo él? Cogió, dice el Evangelio, que cogió cuerdas y él mismo hizo el látigo con esas cuerdas que cogió y expulsó a todos. Y desde luego no fue acariciando a las personas. Entonces fue expulsado todo, animales y todo. ¿Por qué? Porque era ofensa a Dios. Entonces yo no puedo tratar la ofensa a mí como debo tratar la ofensa contra Dios. Debo reparar, debo indignarme cuando ofenden a Dios, debo intentar impedirlo. Cuando hay una blasfemia, por ejemplo, no digamos un sacrilegio, tomar actitud dentro de lo posible ante una situación en que Dios es insultado, porque está en el segundo mandamiento, ¿no? Es tan importante. Y Cristo dio ejemplo sublime de esa su divina doctrina. Perdonó a toda clase de pecadores, a Samaritana, a la adúltera, a Zaqueo, a Mateo, apóstol, publicana, María Magdalena. Pedro, la gran pecadora. La gran pecadora que se convirtió en las mayores santas de la historia de la Iglesia, ¿no? ¿Verdad? Pedro, al buen ladrón, San Dimas, ¿no? Al mismísimo Judas, amigo, ¿a qué has venido? Ese ¿a qué has venido? En el huerto de los olivos era una invitación a que se arrepintiera y pidiera perdón a pesar que ya lo había entregado. Se podía haber arrepentido. Él estaba dispuesto a perdonar. Y clavado en la cruz, todavía repite: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo divino que nosotros debemos pedir la gracia de poder imitar como los santos lo han hecho, porque los santos han puesto en práctica este principio de perdonar. Y para que el perdón de las injurias sea auténticamente sobrenatural y cristiano, hay revestir las siguientes principales condiciones. Pronto, no se ponga el sol sobre vuestra vid, sin que perdonáis a los que os han ofendido. Espontáneo, ofreciéndole generosamente, con la palabra, el gesto, la actitud y sonriente. Yo conozco a gente, amigos, que no se acuestan sin pedir perdón. Porque si el justo, dice el Evangelio, el Antiguo Testamento, el justo peca 7 veces al día, hay que pedir perdón. Sí. Si he dejado a algún amigo que le he dicho algo, si no irse a acostar porque el sueño va a ser más bendecido. Y además eso también es muy útil en los matrimonios. Yo, por ejemplo, con mi marido. Yo no que yo no es que esté todo el día discutiendo con mi marido, pero que si discuto con él, pues yo intentamos siempre, vamos a dormir perdonándonos y... Eso atrae ángeles sobre el hogar, sobre el matrimonio. Por tanto, atrae ángeles en aquella persona que se habitúa a pedir perdón siempre ante una ofensa que ha recibido o algo que ella ha hecho mal, ella, ¿no? Uh-huh. Sin límites. ¿Cuántas veces debo perdonar? Hasta 7, le pregunta San Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, incontables, sin contar, sin medida, sin límite. De corazón. No basta el perdón exterior, es preciso hacerlo de todo corazón. Mateos 18, 34, 3. Perdonar de corazón. Ese matiz es muy importante, porque uno sabe lo que es perdonar de corazón. Que no significa que no se olvide que la herida está ahí, eso es otro tema. Bueno, sí, eso es distinto. Pero está, siempre que lo recuerda, lo perdona. Y además es que yo creo que hay que pedirle a Dios la gracia esa, ¿verdad?, de perdonar. Porque humanamente hablando hay veces que no se puede perdonar, porque si te han hecho mucho daño, las personas estas que les matan a los hijos, los terroristas, o yo qué sé, es que es algo así muy duro y eso no se puede hacer si no es con yo he visto testimonios de personas de esos casos así duros que lo dicen ellos que son personas. Por ejemplo, el caso de la madre de Santa María Goretti. Exactamente. Que perdonó al criminal, a Alessandro, famoso Alessandro, que terminó veces a fraile incluso. Esa historia es apasionante. Es apasionante. Si vosotros podéis ver la película de María Goretti o la historia, leerla, porque es impresionante. Es un ejemplo clarísimo de la aplicación de esto. Porque dice aquí el padre Roger Marín: perdono pero no olvido, pero no quiero verle. ¿Qué sería de nosotros si al comparecer ante Dios nos dijese: te perdono pero vete porque no quiero verte? ¿No? O que no ha olvidado, no dice el Señor. Sí, sí. Es que no me he olvidado. Si ya te he perdonado, ¿cómo no va a olvidar? Una broma que se dice, es una broma evidentemente,
que la única enfermedad del Señor es la amnesia. Porque cuando Él ha perdonado en la confesión, porque quien perdona la confesión es Jesucristo, no es el sacerdote. El sacerdote presta las cuerdas vocales, pero lo que yo estoy oyendo cuando recibo la absolución, yo te perdono. Él no dice, el Señor te perdona. Dice, yo te perdono en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la voz de Jesucristo me perdona. Entonces, si me ha perdonado, no va a recordarme más eso. Padre, una consulta que ahora se me ha venido a la cabeza, que otras veces se me ha venido también. Cuando nosotros nos perdona el Señor, porque nos confesamos, evidentemente, nos perdona el sacerdote, el Señor, a través del sacerdote. Entonces, en el juicio final, cuando nos dice la Biblia que va a juzgar a todos por si esos pecados ya están perdonados, esos pecados no, esos sí. Pecados, dicen algunos santos, una frase muy, muy bonita, que donde hubo el pecado aparecerá una perla, una piedra preciosa, una imagen, ¿no? Una maravilla, porque en ese pecado, sobre ese pecado, bajó la misericordia de Dios y la transformó de pecado en maravilla. Entonces será en el juicio final nuestro juicio, claro, ya estaremos. Desde que nos confesamos, ¿no? Sí. Y no hayamos reparado en purgatorio. Nosotros vamos a aparecer y ya estarán todos juzgados. Ya estarán todos en el cielo o en el infierno. Porque el purgatorio termina ahí, dice el catecismo. O sea, ya habremos pasado por esa visión que se da en el juicio particular. Juicio particular, yo veré todas mis confesiones, sí, todos los pecados que me ha perdonado el Señor, que se han transformado en maravilla. Más o menos como la Virgen, una imagen que también don Plinio usa mucho en las oraciones, que ella nos transforme los vicios en virtudes, como tuvo ella que el agua se transformase en vino en las bodas de Caná. Así será el alma perdonada. Por eso es tan importante el sacramento de la confesión, el cual ya hablamos de los sacramentos, ¿verdad? Hablamos con él. Y es muy importante que vayamos al sacramento de la penitencia, porque eso es... Y además no debemos ser escrupulosos en el sentido de ir mucho, porque algunos dicen no es necesario tal. Hay santos que se confiesan todos los días, se han confesado todos los días. ¿Por qué? Porque ellos saben, creo que lo hemos dicho aquí en este programa, pero vale la pena recordarlo porque hace mucho bien. El sacramento, como todo sacramento, aumenta la gracia santificante. En primer lugar, la confesión limpia. Estamos hablando del perdón, luego encaja perfectamente el tema. La confesión limpia, una ducha espiritual que siempre nos va a venir bien. Primera cosa. Aumenta la gracia santificante. Cada sacramento que yo recibo aumenta esa gracia que recibí en el bautismo y que va creciendo a lo largo de mi vida y que el día del juicio se transforma en gloria. Cuanta más gracia santificante tengo, más gloria voy a alcanzar en el cielo. Eso es de la doctrina pura, doctrina católica. Tercero, que es muy importante y muy psicológico. Cada vez que yo me confieso, yo recibo lo que se llama la gracia sacramental, que es la específica del sacramento. ¿Cuál es la gracia sacramental de la confesión? Es una gracia especial para corregir mi defecto. Es una especie de homeopatía personal. Entonces, si yo soy perezoso, ¿vale? Y cuanto más me confieso, más voy a tener fuerzas para vencer la pereza. Muy interesante eso, padre. Y muy útil. Entonces, nada de pensar que es demasiado, nunca es demasiado. Repito, hay santos, y no es uno ni dos, sino son muchos, que se confesaban 2 veces por día a veces, por esta razón. Porque así tenían más fuerza para vencer todos los problemas. Era una fuerza espiritual importante. Claro. Pues qué bien, claro. Ese es el Espíritu Santo del sacramento. Claro, aumenta la santificante, por lo tanto, la acción del Espíritu Santo, que es el distribuidor de la gracia divina. Siempre a través de María. Nosotros, los heraldos del Evangelio, pero cualquier católico, ¿no?, debe tener presente que todas las gracias nos vienen a través de María. Ella es la medianera universal de todas las gracias, ese dogma que todos estamos deseando que la Iglesia proclame cuanto antes y que va a hacer tanto daño al demonio, porque va a ser una de las mayores humillaciones de la historia cuando el Papa ex cátedra proclame dogma de fe, la mediación universal de María Santísima, que corresponde con la corredención.
porque ella es corredentora, como dicen los padres de la Iglesia, de la humanidad. Entonces, todo a través de María, como nos enseña San Luis María Crillon de Montfort en su famoso tratado de la verdadera devoción, que invitamos siempre a todos a leer y a vivir y a hacer la consagración a Jesucristo por las manos de María, que va a ser la mejor forma de poner en práctica las obras de misericordia. Tener mucha devoción, porque la medida que crece la devoción a la Virgen, crece la fuerza que yo tengo para practicar el bien, todo el bien. Por lo tanto, también Pues las sí. obras de misericordia. Pues muy bien. Pues vamos con la próxima. La próxima, si da tiempo, sí. Si da tiempo, quedan pocos minutos. Vamos a empezar hablando de... Enunciarla. ¿Vale? Enunciarla y ya otro día pues seguimos hablando. Esto es. Que es consolar al triste. Consolar al triste. Cada día hay más tristeza en el mundo, porque cada vez hay más miserias y menos amor para aliviarlas. En el fondo, porque hay cada vez menos fe. Y al apagándose la luz de la fe, yo veo todo menos bien, lo veo mal. Y por tanto me muevo menos a todas las virtudes, a todas las obras de misericordia. Consolar, ¿por qué? Porque yo amo a Dios, sobre todo y principalmente, pero también porque ese amor a Dios me lleva a amar al prójimo. Y si yo quiero a alguien, quiero consolarlo, quiero que no esté triste, quiero darle alegrías. Es que todo esto de las obras de misericordia, yo creo, Padre José, que al fin y al cabo es ver a Dios en el prójimo siempre. Claro. ¿Verdad? Claro. Esta frase del Señor, ¿no? Quien, ya lo hemos dicho aquí, quien da un vaso de agua fresca en mi nombre, claro, que dará recompensa, porque es a Jesucristo que se lo da, uno. Por tanto, cuando yo perdono, cuando yo consuelo, es a Jesucristo que yo estoy en la persona del prójimo, practicando esa obra de misericordia. Adquiere, por lo tanto, una importancia, un valor y una realidad que nos hace muchísimo más flexibles, más disponibles, más generosos en practicar la obra de misericordia. Pues muy bien, pues bueno, lo dejamos aquí si le parece. Perfecto. Porque vamos a abordar las obras de misericordia que nos restan en otros programas. A vosotros deciros, bueno, a usted, padre, decirle que muchas gracias, como siempre, que habéis muy valiosa. A disposición. Y a vosotros deciros lo mismo de siempre, que seáis felices y que hagáis felices también a los demás. Hasta pronto.